Hola, ¿qué tal? Es Dolly, broker y coach de bienes raíces con Elite KY Homes en el estado de Kentucky y en la Florida. Ay. Estoy con mi querida Valerie. Leslie no pudo estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Valerie? De lo más bien, Dolly. Gracias por tenernos aquí hoy en tu show con todos tus seguidores. Good, estoy súper emocionada porque hoy vamos a estar hablando de un tema que viene con mucha frecuencia y sería interesante saber del punto de vista de un comprador y del punto de vista de un vendedor. Entonces, si hubiese alguna, hoy vamos a estar hablando de la cancelación de contrato. Me escribieron hace par de días en YouTube, en mi canal de YouTube, me escribieron que si se podía anular un contrato el día antes del cierre y qué pasaría. Vaya, ¿cuáles son las consecuencias por cancelar un contrato, por no, vaya, no comprarte esa casa o no vender esa casa? Entonces, pues, ¿quién mejor que Valerie, una de las abogadas de las VPP, las mejores en la Florida y eventualmente van a estar en Kentucky? Entonces, contentas con eso. Cuéntanos, Valerie, más o menos de este tema. ¿Qué tú crees? ¿Qué pasaría ahora hablando del punto de vista de un comprador primero? Hablando de un comprador, lo que tiene que saber un comprador en cuanto ellos ya tienen un contrato firmado. El punto o el término límite de hacer una inspección, vamos a decir que son 7 días desde el día que ustedes firmaron el contrato, desde el último día que una persona firmó el contrato. Eso puede ser el vendedor o el comprador, ¿right? So, esos días, ese tiempo límite para la inspección es cuando el comprador puede salir del contrato, cancelar el contrato, anular el contrato sin problema, sin tener problema absolutamente de perder su depósito ni nada de eso va a pasar. Ahora, si están cancelando el día antes del cierre, eso sí complica la cosa un poco para el comprador, ¿verdad? Porque primero que todo tenemos que saber por qué razón están cancelando. Si están cancelando porque no le entraron lo que ellos pensaban que le iban a entrar del préstamo, ¿verdad? El préstamo se le están negando el préstamo, eso es una cosa. Ahora, si están cancelando porque quieren cancelar, eso es otra cosa. Si están cancelando porque el préstamo, están negando el préstamo, ya eso sí te ayuda. Ahora, tienes un tiempo límite para eso también. Si estamos entre ese tiempo límite de la aprobación del préstamo, puedes cancelar con la cancelación que te va a dar el prestamista. Porque el prestamista te va a decir, ustedes no cualifican por el préstamo, aquí estamos diciendo que no te vamos a dar el préstamo. Y en esa situación es perfecto porque ya podemos mandarle eso al vendedor y decirle al vendedor, mira, estamos en nuestro tiempo límite de aprobar el préstamo, tenemos que cancelar, ¿ok? Eso es una cosa y no vas a perder tu depósito, no te tienen que preocupar por eso. Ahora, si estás cancelando porque ya no quieres la casa, porque simplemente ya no quieres comprar, ya eso sí estás en un poquito de una situación, porque depende en cuánto dinero tú tienes en un depósito, ¿ok? Normalmente las casas tienen 10,000 a 20,000 dólares en depósito dependiendo en la venta, ¿verdad? Lo más costoso la venta, normalmente lo más que tienes en depósito. Si estás cancelando porque quieres cancelar, porque ya no quieres comprar la casa, sí vas a perder tu depósito. Eso es algo que puede pasar. En esto quería hablarte de un par de cosas que mencionaste. Sí. ¿Qué pasa? Porque es que de verdad te pueden demandar el seller, el vendedor, puede demandar al comprador, hasta donde yo sé, puede demandarlo, no nada más por el depósito, sino por el for specific performance, ¿no? Sí, Ahora, yo nunca lo he visto en mi carrera, yes. pero sé que existe, sé que se puede. Sí, ¿no? sí, el vendedor no puede forzar el comprador a comprar, ¿no? Specific performance es algo que viene para el vendedor. Eso es algo que el comprador le puede demandar al vendedor que forcea la venta, no de la otra manera, ¿ok? Specific performance, te voy a explicar eso en un momentico, pero lo que quiero aclarar es con el comprador puede ser, si tú cancelas sin tener razón, solamente porque quieres cancelar porque no quieres la casa, el vendedor te puede demandar a ti por el tiempo en cual el contrato estaba vivo, ¿verdad? Porque ese tiempo el vendedor perdió de tener la casa en el mercado. Si el mercado ha cambiado, tú vas a tener que pagar la diferencia de eso.
¿ok? Porque ahora el vendedor ha perdido ese tiempo en tu contrato. Ahora, ¿Qué pasa si antes del cierre el comprador se da cuenta de que el seller le mintió o ocultó información y gracias a Dios antes del cierre, un día antes del cierre, pues no se compra la casa, no, claro, porque okay. se dan cuenta que escondieron información. ¿Cómo se maneja eso? La información que ellos están escondiendo es bien importante saber qué tipo de información, porque para proteger el comprador en esa situación, para poder cancelar y todavía retener su depósito, esa información tiene que ser tan grande que cambia el valor de la casa. Uno de los ejemplos que yo siempre uso, porque es los ejemplos que tenemos en la ley, ¿verdad? En los casos que hemos tenido en la Florida, es que la casa se hundía cuando llovía, ¿verdad? Un comprador no va a saber eso, nunca lo va a saber si no llueve entre los 30 a 45 días que tenemos de venta, ¿ves? De que tenemos el contrato vivo. So, eso es algo que solamente el vendedor reconoce porque él es el dueño de la casa y él vivido en la casa cuando ha llovido y él sabe que va a hundir cuando llueve. So, esa situación no es bien común, pero con ese tipo de situación, el comprador tiene todo el derecho de cancelar el contrato y que se devuelve el depósito porque ya él tiene la situación en cual una información que el vendedor no se lo dio, lo sabía y no se lo dio porque sabía que el comprador iba a cancelar el contrato. Ahora, uno más común que se pasa aquí en la Florida, más que todo, en la sur de la Florida, es los huracanes, ¿verdad? Puede ser que no pase un huracán, eso cambia también el contrato, porque si estamos el día antes del cierre y el huracán está el día antes del cierre y hace daños a la propiedad, que va claro, con los daños va a bajar el valor de la casa, porque vamos a decir que el techo se dañó o que, tú sabes, algo con la casa se dañó, unas paredes, lo que sea, eso ya va a quitar el valor de la casa. So, esa es otra cosa que el comprador con su derecho puede cancelar y le tienen que devolver su depósito. Ya, ok, ¿y qué pasa en esta parte? Todavía estamos en el comprador, pero ¿qué pasa? Y aquí más en la Florida, en Kentucky es un poquito diferente, pero claro. ¿Qué pasa cuando te estás saliendo fuera de contrato? Cuando te sales del contrato en el término de inspección, ¿qué pasa, Valerie, si el seller no quiere firmar ese release? Okay. Porque al final es que tú estás saliéndote del contrato, tú estás en tu derecho, así sea por la inspección o así sea por que estás haciendo en el periodo de financiamiento que el banco no te aprobó. Si tú estás en tu derecho de salirte del contrato y el seller no te quiere firmar ese release para que te puedan devolver ese dinero, ¿qué exactamente el buyer, qué debería hacer? So, el contrato te va a detallar exactamente lo que tienes que hacer en esa situación. Normalmente los contratos que se usan son los as-is contracts, ¿verdad? En el as-is contract te va a decir que tienes el vendedor y el comprador tienen 10 días de tratar de entrar de un acuerdo cuando pasa esto, como pasa en los cancelaciones, ¿verdad? So, si el comprador está tratando de cancelar, le tiene que dar 10 días al vendedor que le devuelve el escrow deposit, el depósito que tienes. Si no lo devuelves, el contrato requiere que ustedes vayan a mediación. Y en la mediación, cada uno tiene que pagar su parte. ¿Ok? ¿Y cuánto más o menos es por lo que tú has visto y has escuchado? Sí. So, una mediación para el mediador normalmente cuesta $3.50 a $4.50 la hora. So, depende cuánto dura la mediación. Si es una mediación de 1 hora, solamente te tienes que preocupar por 50% de los $3.50 a $4.50 la hora, dependiendo del mediador. Si dura 6 horas, te tienes que preocupar por 3 de esas 6 horas, ¿verdad? Ya, okay. Todo depende en el mediador y el mediador tiene que ser alguien en una lista que sabe de buenas raíces. So, no es un mediador X, sino hay una lista ya preparada en la Florida que tiene todos los mediadores que conocen y tienen conocimiento de los bienes raíces. Ahora, cada uno tiene que pagar su parte de los honorarios del abogado para entender esa mediación.
Si en esa mediación no se entra en acuerdo, el comprador entonces va a demandar el vendedor, ¿ok? Y en esa situación, entonces si gana el comprador, el vendedor le tiene que pagar a él los costos de abogado que él, tú sabes, se tuvo que gastar en el litigio. En el litigio solamente, no en la mediación, porque ya se terminó, solamente en el litigio. Ya, ok. Yo digo, cónchale, porque es bastante complicado. Es bastante complicado. No es tan fácil, no es tan fácil. Hay algunos clientes que dicen, oye, pero sí, ya yo tengo mi derecho, ¿por cómo no me van a devolver mi dinero? Y entonces hay algunas veces que no entienden que las dos partes tienen que estar de acuerdo para que la compañía de título, la compañía de abogados, te pueda devolver ese dinero. Claro. Entonces, pero tu dinero sí está protegido, ¿verdad? Eso es otra cosa que quiero aclarar. El dinero que tú has ponido en escrow, ¿verdad? El depósito sí está protegido, eso va a estar en una cuenta y nadie lo va a tocar. No es que vas a estar perdiendo el dinero ni interés ni nada de eso. El dinero se queda ahí como frisado hasta que podemos entender un acuerdo de ambas partes de qué vamos a hacer con el depósito. Ya, perfecto. Ahora vamos a hablar de lo mismo, pero si el seller quiere cancelar ese contrato. Ok. Si el buyer está listo, se quiere comprar la casa, pero el seller cambió de opinión, no quiere vender la casa por X razón. El vendedor no tiene tanto opciones como el comprador, ¿verdad? El comprador tiene más tiempos límite en cual él como comprador o ella como compradora tiene el derecho para cancelar. El vendedor solamente puede cancelar los primeros 3 días del contrato. Los primeros 3 días del contrato son el único tiempo límite que tiene el vendedor para cancelar sin el comprador tener el derecho de demandarlo, ¿ok? Ahora estamos hablando más de specific performance, de lo que tú me estabas diciendo anteriormente. Ya. El comprador, si el vendedor trata de cancelar y no quiere vender su casa, el comprador sí entonces tiene el derecho de demandar el vendedor por lo que se llama specific performance. Specific performance es un término legal que dice a la corte, mira corte, aquí está el contrato que firmamos vendedor y comprador, ahora yo quiero que la jueza o juez demande que el vendedor me vende la casa por el valor del contrato. Y eso es lo que es specific performance. Y ahora, ¿qué pasa? La última preguntita con respecto a esto de los contratos, porque me encanta que, bueno, que estemos educando a todas las personas que eventualmente se van a comprar una casa o las que ya se han comprado, pero para que vean cómo funciona este proceso. ¿Qué pasa si al final, vamos a suponer, estamos bajo contrato, hicimos una inspección, en esa inspección se hizo un repair request, se le pidió, el comprador le pidió al vendedor que le repararan X cantidad de cosas. Y una vez que eso pasa, el seller dijo, sí, lo voy a arreglar. Vamos al cierre y todavía no se ha arreglado. Y ahora el seller dice, o te compras la casa así, porque yo hice lo que yo iba a hacer. ¿Qué pasa? Creo que perdí a Valerie por unos minutos, bueno, por unos segundos esperemos. Pero bueno, nada, lo que sí está, eso me interesa porque hubo una vez que tuvimos un cliente que le pasó eso. Estábamos bajo contrato, hicimos un repair request, le dijimos al vendedor, tienes que arreglar esto, esto y esto. Y una vez que estábamos ya casi en el cierre, el seller dijo, no, ya yo arreglé todo lo que iba a arreglar. Y le decimos, no, mira, tú sí tienes que arreglar esto. Tú lo firmaste, tú dijiste que sí lo ibas que sí lo ibas a hacer. ¿Y ahora qué pasa? Y entonces, pues eso me interesaría ver cómo Valerie le manejaría esa parte. Y ya estamos con Valerie, ¿estás ahí? Perdón, ya por unos segunditos, disculpa. Cuéntame. Entonces, ¿qué lo quería? ¿Qué lo quería ¿qué pasa en ese momento? Estamos hablando todavía del vendedor que no quiere vender, ¿verdad? Okay. No quiere vender, pero dijo que sí iba a hacer las reparaciones. Lo que al final dijo que no quiere hacer. No lo va a arreglar y al final, ¿te la compras así o no te la compras?
So, ahí tenemos la situación en cual tenemos que leernos exactamente lo que dice el addendum del contrato que tiene ese lenguaje, ¿verdad? Porque es bien importante. Esto también es para todos los agents que están oyendo y todos los realtors que están oyendo. Cuando estamos haciendo un addendum, es bien importante tener cierto lenguaje, ¿verdad? Porque lo que tú estás creando es un contrato en cual el comprador y el vendedor va a tener requisitos de cumplir. So, tenemos que tener seguro de la manera que estamos escribiendo para proteger a nuestro cliente, que sea el vendedor o que sea el comprador. Si en esta situación tenemos un addendum que dice que el vendedor va a hacer los arreglos a su costo y lo tienes que hacer antes del cierre, y ahora estamos el día del cierre y él no lo ha hecho, ya el vendedor no está cumpliendo con el contrato. Correcto. So, hay un contrato en cual él no está cumpliendo. El vendedor en ese momento entonces tiene que rellenar, no puede cerrar, ¿verdad? Porque si él cierra con eso todavía pendiente, lo que está diciendo en inglés, tú sabes, en un término legal es waiver, que él está diciendo, ok, no lo hizo, está bien, yo voy a seguir con el cierre. ¿Ok? So, lo que tiene que hacer en esta situación el comprador es negarse a cerrar. Él tiene que decir, yo no voy a cerrar hasta que tú me haces esos arreglos. Entonces, igual como ya te expliqué, le tenemos que dar 10 días para hacer los arreglos. Si no lo haces, tenemos que entonces demandar, ir a mediación primero, y entonces de mediación, si no hay acuerdo, al litigio. Ya. Oye, porque es que eso me pasó a mí con un cliente. Te habías ido, Valerie, y eso me pasó con un cliente, y al final mi cliente no lo quiso comprar la casa así, obviamente, pero el seller le tuvo que pagar la mudanza, le tuvo que pagar las cajas de la mudanza, le tuvo que pagar los plane tickets, le tuvo que pagar. Yo me puse mal y le pedí hasta todo. Y esto es lo que le tienes que pagar a mi cliente si tú te quieres salir del contrato a este punto. Ya mi cliente al final no estaba tan emocionado con la casa, entonces pues funcionó perfectamente, no hubo problema. Valerie, gracias. Porque de la otra manera el cliente tuyo lo va a demandar para forzar la venta. So, le vale más dar lo que quiera al comprador para quedarse con su casa, si eso es lo que quiere. Así mismo. Valerie, vamos a estar ahora este sábado, el 30, septiembre 30, sábado en Miami, haciendo el seminario de primeros compradores a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, no cubanos, 10 de la mañana americanos por reloj. Y también este seminario se va a estar dando por vía Zoom para las personas que me ven fuera de Miami, que no pueden asistir, las que aquí mismo en la Florida o en Kentucky, bueno, en cualquier parte, honestamente te va a funcionar que te puedas educar en eso, y ahí vamos a tener en personas a nuestra querida Valerie. Espero que todos estén ahí, y pues nada, nos vemos en la próxima, Valerie. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir de tu conocimiento con nosotros. Gracias por tenerme. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego, todo el mundo. Si estás buscando un realtor y te hace falta de inmediato, llama al 502-500-4124. El Tampa y Kentucky. Si estás pensando buscar un realtor, tienes que llamar a Dolly López. Si estás buscando un profesional inmobiliario, el equipo de Dolly es extraordinario. Trabajamos con compradores, vendedores y contratistas. Mantenemos la privacidad de nuestros clientes, influencers, deportistas y artistas. Tenemos servicio residencial y te reubicamos por si te quieren mudar. Hacemos consultoría, casa de vacaciones y también hacemos casa de nueva construcción. Si estás pensando buscar un realtor, tienes que llamar a Dolly López. Si estás buscando un profesional inmobiliario, el equipo de Dolly es extraordinario. Dolly López, 502-500-4124.